Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de la vida, todos, sin excepción, nos toca atravesar circunstancias, situaciones difíciles, y algunas más serias que otras, ¿no? Cuando tenemos que padecer o atravesar una enfermedad, una pérdida, una situación económica, falta de trabajo, por ejemplo, una separación de un vínculo. Esas situaciones, cuando las atravesamos, no nos dejan igual que antes. Todo se conmueve. Y ese es el concepto, es la idea de la palabra crisis. Las crisis de la vida. La crisis quiere decir eso. Es como que todo se pone en tela de juicio. Lo que me mantenía hasta ahora, mis parámetros, yo estaba bien, las cosas más o menos estaban ordenadas, se desordena. Y tengo que conseguir una nueva estabilidad. Así avanzamos los humanos. Así es la vida. El niño se desestabiliza cuando pasa por la adolescencia, todo no pasó, y para pasar a la juventud y a la adultez se tiene que conmover en él muchas cosas. Y uno diría, los creyentes no estamos exentos de esto por ser creyentes, por creer en Dios. También nosotros atravesamos crisis. Y justamente la Escritura, hoy la palabra de Dios que proclama la Iglesia, nos pone 3 crisis de 3 creyentes. La
nombre de todos los profetas, el gran profeta de Israel, Elías, de quien se espera, todavía esperan los judíos, que venga antes del Mesías. Elías está atravesando esta crisis, siente que ya nadie más cree en él, que todos se fueron con otros dioses que no eran Dios, que su prédica ya no tiene significación para nadie. Y entonces lo que hace es ir a buscar a Dios, al Dios que conocía, al Dios que había aprendido, el Dios de Moisés, el Dios del trueno, del terremoto, del relámpago, el Dios del Sinaí. Pero cuando va a buscar ese Dios ya no lo encuentra. Ya no está en los efectos especiales, ya no me siento bien rezando, ya no me dicen nada las canciones, las alabanzas, nada. Y entonces entra en la cueva es la oscuridad, la cueva de sí mismo, el interior. Ya no está en el fuego, ya no está en el terreno, ya no está como antes, no está. La sensación de perder a Dios. El libro de Job, por ejemplo, nos relata eso, todo el libro. Alguien que pierde el Dios que conocía. ¿Y cómo lo encuentra Elías? Dice, en el susurro de una brisa suave. Cuando se anima a entrar en el silencio, sin voces, sin palabras, sin ruidos, ahí encuentra a Dios. Y no solo encuentra a Dios, si seguimos leyendo, descubre quién lo va a suceder a él, cómo se van a organizar las cosas en esa sociedad tan terrible, los caminos políticos y sociales que van a venir. Lo ve claro. Cuando se encuentra con Dios allí, lo ve claro. Así supera esa crisis. El segundo creyente es Pablo, el gran Pablo, Saúl, que aprendió en la mejor universidad, diríamos hoy, de los rabinos judíos, discípulo de Gamaliel, un grande, judío a ultranza. La primera crisis que tuvo tuvo que reconocer que en aquellos que perseguía, esos cristianos que venían a decirnos que el Mesías había llegado, tuvo que reconocer que tenían razón, que esos que eran sus enemigos tenían razón. Tuvo que cambiar la cabeza, empezó a creer, sí, el Mesías ya vino, la primera gran crisis de Saulo que se va a transformar en Pablo. Y se va a transformar en el gran apóstol que va a ir por el mundo anunciando esto. Y hoy se nos relata la segunda crisis. ¿Qué le pasa a Pablo? Va por todas partes, anuncia a Jesús. La gente, los paganos, los de otras religiones le creen, pero los de su propia raza, los israelitas, la sinagoga, donde él primero iba a predicar, porque ahí estaban los hermanos, ahí estaban su familia religiosa, no creían, no recibieron al Mesías. Y por eso empieza a decir, les quiero contar este dolor grande que tengo en mi corazón. Mis hermanos. Y ahí hace una gran panegírica, un gran elogio de lo que es el judaísmo en la historia. Mis hermanos no creen. Entonces estos capítulos de la carta de los romanos nos van a mostrar cómo resuelve su crisis, cómo descubre que, bueno, esto también entra en el plan de Dios. Este rechazo es temporal. En algún momento Israel va a volver. Y la tercera crisis es la de los discípulos y Pedro, como si se nos pusiera el foco en los discípulos y Pedro. Nosotros sabemos que el Evangelio no es una especie de historieta de las anécdotas de Jesús. Está escrito para que sintamos cómo hoy día se sigue cumpliendo, sigue viviendo hoy. Entonces, los evangelios están leídos en la situación de la comunidad esa y la nuestra. Por eso estamos haciendo esto. Por eso estamos tratando de ver qué nos dice hoy. Entonces, este Jesús que se queda rezando en el monte y la barca que va al lago, no es solo algo que les pasó a ellos, era algo que les pasaba a la comunidad cristiana, la barca de Pedro, la iglesia, la comunidad. Atravesaba muchas tribulaciones, atravesaba muchas tormentas y muchas persecuciones. Y Jesús físicamente no estaba. Los había dejado solos. No estaba como antes. Se había quedado en la montaña rezando, miren qué simbólico, no estaba en la montaña. Y ellos tenían que estar sometidos a la tempestad. Y cuando viene Jesús sobre las aguas
San Juan lo pone al final del Evangelio del resucitado, es el que se desaparece así. Cuando viene sobre las aguas se piensan que es un fantasma. Miren la crisis, ¿no? ¿Será un fantasma? Todo lo que he creído. ¿Será como un fantasma? ¿Será de verdad? ¿Será una historia de niños? Jesús le dice, ánimo, no teman, soy yo. No les corta mágicamente la tempestad sigue, los problemas siguen, pero acá estoy yo. Y Simón, Pedro, se anima a decirle, bueno, si sos vos, mandame a ir donde estás vos. Y Jesús le dice, vení. Y entonces se da esta experiencia de Pedro, que es la experiencia nuestra. Pedro camina hacia Jesús y ve que puede ir hacia él, pero dice, cuando empezó a mirar y sentir el viento que se movía y la tempestad, se hundió. Y ahí, entonces dice que Jesús pide socorro, lo levanta y entra en la barca y todo se pacifica. Fíjense lo que le pasa a Pedro y a nosotros cuando todo nos abruma de tal manera que perdemos la mirada en aquel que nos está mirando. Cuando no sostenemos esa mirada nos hundimos. Entonces, como que el secreto no es que vamos a estar bien cuando pasen los problemas, por supuesto, sino que en medio de los problemas podamos tener esa mirada o tener esa cueva interior de Elías donde en silencio escuchemos al Maestro. Eso nos va a sostener y nos va a dar paz y nos va a abrir los ojos, porque a lo mejor la salida de esta tormenta va por acá o por allá, con la mente, con los pensamientos, que nos vamos enredando, nos vamos preocupando cada vez más. Seguramente vamos a encontrar más tormenta. En este día queremos celebrar de alguna manera a uno de estos 4 mártires que nos van acompañando, Wenceslao Pedernera, que también en un momento de gran crisis de la patria, como ahora también las crisis que hay en el mundo, él se sostuvo mirando a Jesús y siguió acompañando a los campesinos, a los necesitados, siguió abrazándose a su familia. Eso le costó la persecución y la muerte por Jesús. Por eso es uno de nuestros mártires que intercede por nosotros. Quisiéramos nosotros pedir para nuestra comunidad en este día nuestro compromiso con los más pobres, con Cáritas, con la situación, cada uno desde su lugar, lo que podemos hacer, las solidaridades cotidianas, ¿no? En esa mirada de ser comunidad, no perder esa mirada de Jesús. No solo nos va a sostener, sino que nos va a inspirar e iluminar para ver qué pasos podemos dar en la dirección del reino. Acá venimos todas las semanas a alimentarnos con Jesús, con su palabra, con su Eucaristía y con los hermanos que lo hacen presente. Que así sea.